revelado, la increíble historia de cómo un facendeiro cambió para siempre su destino de rechazo. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, su luz dorada se filtraba entre las hojas de maíz, iluminando las cicatrices de una tierra trabajada con esfuerzo. Miguel, un joven facendeiro de 28 años, sentía en su pecho el peso de las expectativas familiares. Desde niño, había aprendido que la única medida del éxito era el sudor y el trabajo duro, aplaudido por las manos callosas de su padre, mientras su mente inquieta ansiaba conocimientos más allá del arado. Cada amanecer traía consigo el olor a tierra húmeda, pero también la carga de ser un extraño en su propio hogar, donde sus sueños eran solo ecos perdidos. Un día, mientras hacía una pausa en la recolección, se encontró con Ana, la profesora de la universidad local. Su presencia brillaba con una luz singular, y aquella tarde soleada, él sintió algo que creía olvidado, la posibilidad de soñar. La forma en que hablaba del conocimiento, del futuro, despertó en Miguel una chispa de ambición que había estado ahogada por las exigencias familiares. Pero al mismo tiempo, cada encuentro con Ana lo enfrentaba a un dilema horroroso. ¿Cómo podía aspirar a un horizonte más amplio cuando su madre le repetía que la tierra no espera y su padre le aseguraba que los estudios son para los que no saben trabajar? La tensión crecía en su interior, como un volcán a punto de erupcionar. Miguel dubitaba entre el deseo de ser él mismo y las cadenas invisibles de la tradición. Cada risa de sus hermanos resonaba con la alegría que él a menudo no compartía. Su mente estaba un torbellino de pensamientos enfrentados. La fuerza del amor por la tierra se enfrentaba a la sed de conocimiento que Ana había encendido en él. En esos días, Miguel ansió un cambio, pero el miedo se aferraba a su pecho, haciéndole sentir culpable por querer romper con lo esperado. La angustia se mezclaba con la determinación, y cuando se preparó para presentar su investigación sobre técnicas de cultivo sostenible, sabía que estaba a punto de tomar una decisión que podía romper su mundo en pedazos. Una mezcla de orgullo y terror ocupaba cada rincón de su ser. Respiraba hondo, sintiendo como el pálpito de su corazón se aceleraba, mientras en su mente resonaban las palabras desalentadoras de su padre. Una tarde, cuando regresó a casa, la atmósfera era tensa. Su madre, con el rostro surcado por el temor, le volvió a recordar que la agricultura había sido la vida de su familia por generaciones. Su padre permanecía en silencio, con una mirada que decía más que 1000 palabras, como una espada en el aire, lista para caer. El sentido del deber lo aplastaba, y aunque sus aspiraciones estaban a la vista, un vacío se hacía cada vez más profundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó cuando recibió la llamada de una conferencia nacional, una oportunidad única para que su trabajo fuera reconocido. Mientras sostenía el teléfono, el miedo y la esperanza luchaban dentro de él. ¿Debería seguir el camino que todos esperaban, renunciar a sus sueños y permanecer en la finca, o tendría el valor de ser auténtico y reclamar su lugar en el mundo? Se daba cuenta de que esa decisión no solo definiría su futuro, sino que también podría desgarrar el corazón de su familia. La angustia crecía al mismo tiempo que su deseo de levantarse y ser más, el eco de la decepción familiar resonaba en su mente y el peso de la tradición lo envolvía como una sombra. En ese momento crítico, la imagen de su madre, vulnerable y asustada, lo golpeó como una ola. Miguel se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida, arriesgarlo todo por su futuro o apegarse a los lazos familiares que siempre había conocido. Su corazón palpitaba con desesperación, y cada segundo parecía un eterno susurro que clamaba por una resolución. El dilema se cerraba sobre él como un lazo, y ante la incertidumbre, se sintió más perdido que nunca, atrapado entre el amor por su familia y el grito de su alma pidiendo libertad. La noche cayó temprano, sumiendo la finca en un silencio inquietante. Miguel se encontró perdido entre sus pensamientos,
como un navegante sin rumbo en un mar de dudas. La luz de la luna reflejaba su rostro en el cristal de la ventana, revelando la batalla interna que lidiaba. En un rincón de su mente, la voz de Ana resonaba, recordándole que el conocimiento podía ser la clave para transformar su realidad, pero al mismo tiempo, las sombras de su familia le susurraban que el deber y la tradición no podían ser ignorados. En la oscuridad, decidió escribir su discurso para la conferencia. Las palabras fluyeron con fuerza, cada frase cargada de su compromiso por un futuro en el que podría fusionar la tierra que amaba con prácticas innovadoras. Sin embargo, mientras trazaba sus ideas, la imagen de su padre aparecía en su mente, su mirada firme y escéptica. La idea de exhibir su trabajo ante un público no solo representaba una oportunidad, sino también un riesgo que podría condenarlo a la reprobación familiar. Durante días, Miguel siguió escribiendo y revisando su discurso, sumergiéndose en un torbellino de emociones. Estudió técnicas de argumentación, se sumergió en la literatura científica sobre la sostenibilidad y, al mismo tiempo, buscó la manera de incorporar sus raíces en cada palabra. La investigación no solo le abrió los ojos, sino que también le mostró un camino que nunca había considerado, el de ser un puente entre el pasado y el futuro. Sin embargo, mientras más crecía su determinación, más se encendían las llamas del miedo en su pecho. En la granja, los días pasaron lentos. Con cada amanecer, las exigencias del trabajo diario lo anclaban en lo conocido, y su visión del futuro se desvanecía. En una de esas mañanas, mientras revisaba los cultivos, su madre lo miró de reojo. «Miguel, ¿por qué no te concentras en lo que sabemos hacer mejor? La tierra siempre necesita manos fuertes», dijo con un tono que sabía que contenía preocupación, pero también una invitación a regresar al camino trazado. Las palabras de su madre lo abatieron. Cada vez que creía acercarse a su verdad, una voz familiar lo atraía de vuelta a lo seguro. Pero entonces recordó a Ana, sus sueños, su aliento, y por un momento, ese recuerdo anuló la voz de su familia. Decidido a enfrentarse a sus miedos, Miguel lo planeó, hablaría con sus padres sobre sus deseos antes de la conferencia. Era el momento de ser sincero y, quizás, iniciar una nueva conversación entre sus dos mundos. La noche antes de su revelación, se sentó en el borde de su cama, su corazón latiendo como un tambor en la penumbra. El temor al rechazo se deslizó por su columna vertebral, helando su determinación. Y sin embargo, no podía renunciar a sí mismo. Había explorado un retablo de posibilidades, y ahora tenía que rendirse ante la verdad que había descubierto. A la mañana siguiente, el aire fresco y la luz del sol violento parecían simbolizar un nuevo comienzo. En el desayuno, la tensión era palpable. Las miradas furtivas de su familia lo inquietaron, pero Miguel permaneció resuelto. Cuando finalmente habló, la voz temblorosa del miedo se mezcló con la resolución de un hombre decidido a reclamar su vida. «Quiero presentar mi investigación en la conferencia», soltó, una frase que resonó en el aire como un trueno. Las reacciones fueron inmediatas. Su madre dejó caer la taza, su padre se quedó boquiabierto, congelado por el impacto de la revelación. Aquella respuesta, ni el miedo ni la aceptación, rápidamente se convertiría en una prueba decisiva para Miguel. Mientras las palabras de su familia lo impactaban, supo con certeza que su camino apenas comenzaba. En este inevitable choque de emociones y expectativas, el futuro de Miguel colgaba de un hilo. Lo que no sabía era que, esta vez, había destapado algo más profundo que solo la reacción de sus padres. Mientras sus susceptibilidades familiares se desmoronaban, Miguel empezó a reconocer también los ecos de su propia voz auténtica. Cuando una nueva conversación se iniciaba, la tensión en el aire no era más que el preámbulo de una nueva batalla por su identidad. Y así, la verdadera prueba de su fuerza personal estaba aún por llegar. ¿Tendría el valor de llevar su visión al siguiente nivel, pese a las repercusiones que eso conllevaba? La lucha por afirmarse y ser fiel a sus deseos estaba por avanzar a un punto crítico, y nunca había estado tan cerca de descubrir el verdadero significado del éxito. Sabía que la conferencia se acercaba, pero su verdadero reto apenas comenzaba. La atmósfera en la finca se densificó desde el momento en que Miguel pronunció su decisión. Las palabras aún resonaban en su mente, desbordando dudas y reviviendo temores.
Al observar las reacciones de su familia, sintió como cada segundo se convertía en un abismo. El aliento contenía una mezcla de ansiedad y determinación, la verdadera confrontación había empezado, y él era tanto el protagonista como el espectador de este drama familiar. Los días posteriores a su revelación fueron un torbellino. Su madre, visiblemente afectada, se mostró más distante y silenciosa. Su padre, aunque inicialmente paralizado por la sorpresa, encaró a Miguel con la autoridad de quien siente que el orden familiar se tambalea. ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz con lo que tenemos?, preguntó él, su voz una combinación de resignación y frustración. Miguel sintió la punzada de la culpa. No era su intención crear un cisma en su familia, pero la necesidad de afirmarse se convertía cada vez más en un clamor que no podía ignorar. A cada paso en la granja, el pulso del trabajo diario lo llamaba con fuerza, evocando memorias de su infancia, cuando cada rincón de la tierra parecía susurrarle promesas de regularidad y seguridad. Sin embargo, la convicción en su interior lo instigaba a avanzar. La postura de su padre era un muro, y él debía construir un puente o enfrentarlo de frente. Comenzó a desarrollar un plan, un boceto claro de cómo quería articular su visión en la conferencia, y lo hizo bajo la luz cruda de la realidad. Cada noche, en la soledad de su habitación, Miguel se sentaba con su computadora portátil, rodeado de libros de agricultura sostenible y de iniciativas innovadoras. Las palabras comenzaban a fluir nuevamente, guiadas por la pasión y la urgencia de su causa. Quería que su discurso tuviera un impacto. No solo para él, sino para todos aquellos que ambicionaban un cambio. Buscó estadísticas, historias de éxito y citas de expertos, todo ello con el propósito de elaborar un argumentario perfecto que pudiera desafiar el escepticismo que lo rodeaba. Sin embargo, mientras se sumergía en sus investigaciones, la desesperación del rechazo familiar comenzaba a roerlo. Tantas horas dedicadas al discurso y, ¿para qué? Se levantó una mañana, lleno de dudas. La voz de su madre en el desayuno lo perseguía, la tierra necesita manos fuertes. Era un recordatorio de que su lucha personal no solo se dirigía hacia el exterior, sino también hacia su interior. Era el momento de confrontar sus propios miedos y de encontrar una manera de integrar sus dos mundos. Una tarde, decidió visitar a Ana. Al verla, su corazón palpitó con la esperanza de un alivio, de esa chispa de inspiración que había iluminado sus pensamientos. Al exponerle su dilema, ella lo escuchó atentamente, asintiendo en los momentos clave y ofreciendo su perspectiva. Miguel, cambiar es doloroso. Pero es en esta incomodidad donde crecemos. Aquella frase se le quedó grabada en la mente, sintió que esa desarmonía, esa ambigüedad que lo rodeaba, podía ser la chispa que encendiera el fuego del cambio. Sin embargo, su encuentro terminó con una reflexión perturbadora. ¿Cuánto estaría dispuesto a sacrificar por su verdad? La realidad se tornó abrumadora, y si bien sus sueños empezaban a tomar forma, el miedo de perder su conexión con su familia lo detuvo en seco. El desafío apremiante que Miguel enfrentaba no era solo sobre el cambio externo, sino sobre su identidad en relación con quienes lo habían moldeado. Finalmente, el día de la conferencia se acercaba. En las semanas previas, Miguel había ensayado incansablemente, imbuido de un fervor renovador, pero también arrastrando el peso de la incertidumbre. Un nuevo desafío se presentó ante sus ojos, asimilar su identidad individual mientras trataba de conservar las relaciones familiares que tanto valoraba. El auditorio lo esperaba, una expresión imponente de la posibilidad y el cambio, pero su mente se llenaba de imágenes de su familia, de la inseguridad de su presencia en ese espacio. Miguel comprendió que no solo debía buscar el valor de ser escuchado, sino también el de escuchar a su familia. La siguiente etapa no se trataba solo de su discurso, se trataba de la búsqueda de un entendimiento mutuo. Con un nuevo sentido de propósito, se preparó para regresar a la finca, decidido a abrir un diálogo que quizás pudiera suavizar las tensiones. Sabía que era un riesgo, pero también era una oportunidad de crecer, tanto para él como para sus seres queridos. Mientras avanzaba hacia la próxima conversación, una pregunta lo acosaba: ¿podría encontrar el equilibrio entre su ambición y el amor por su familia? Ante tal incertidumbre, el camino de Miguel apenas comenzaba a revelarse. Cada paso que daba se encaminaba hacia un destino incierto pero lleno de posibilidades.
La lucha por su voz y su espacio personal se intensificaba, y el verdadero desafío aún estaba por definirse. De la convergencia de sus distintas realidades dependía no solo su futuro, sino también el de aquellos que amaba. ¿Lograría este equilibrio antes de su presentación? Los ecos de su verdad resonaban en su corazón, pero una respuesta aún se mantenía velada en las sombras. Miguel llegó a la finca al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a mezclarse con el horizonte, pintando el cielo en tonos anaranjados y púrpuras. Su corazón latía desbocado, el aire olía a tierra fresca y promesas incumplidas. Había decidido que era hora de abrir la comunicación con su padre, de buscar puntos de conexión en lugar de permitir que las diferencias se convirtieran en barreras insuperables. Mientras se acercaba a la casa, la figura robusta de su padre se recortaba contra el fondo del atardecer. Miguel sintió una punzada de ansiedad. ¿Cómo abordar el tema sin provocar más tensión? Las dudas danzaban en su mente, pero la determinación de perseguir su verdad lo empujaba hacia adelante. Pa, comenzó Miguel, su voz temblorosa y llena de incertidumbre. Quisiera conversar sobre la granja y mi futuro. La respuesta de su padre no tardó más de un instante. Un suspiro profundo, seguido de una mirada cargada de cansancio e incomprensión. La granja es el futuro, Miguel. No hay nada más. Esa simple afirmación lanzó a Miguel a vivir un torrente de emociones. Sentía que su padre sostenía con fuerza un mundo que se le escapaba de las manos. ¿No ves que también hay otras posibilidades? Hay formas de innovar, de hacer que esta tierra, insistió, pero la voz de su padre se alzó, firme como un roble. No necesitas cambiar nada. Lo que haya funcionado durante generaciones. Miguel cerró los ojos. Cada palabra atravesaba su ser con el dolor de la negación. Sin embargo, en el fondo de su ser, una chispa de claridad resplandecía. Se dio cuenta de que no buscaría convencer a su padre de inmediato, sino que necesitaba primero escuchar. Entiendo que este es un legado, pero quiero discutir cómo podemos integrarlo con nuevas ideas. No busco reemplazar lo que hay, sino construir sobre ello. La conversación se tornó un tira y afloja. Su padre expresaba la seguridad de su vida en la granja mientras Miguel trataba de abrir la vereda hacia una nueva visión. Un conflicto interno comenzó a gestarse en Miguel. Al hablar con firmeza de sus aspiraciones, le daba a su padre también la oportunidad de expresarse. La lucha que vivían no era solo de ideas, sino de emociones profundamente arraigadas. Al final de esa tensa charla, agotados ambos, Miguel se sintió aliviado por un pequeño avance. Su padre, aunque escéptico, apenas se había cerrado a la conversación. Lo pensaré, dijo, un pequeño destello de aceptación. Esa frase, aunque simple, llevó a Miguel a la frontera de un cambio que quizás podría gestarse con más diálogo. Pasaron días y los ecos de la conversación reverberaban en sus pensamientos. Cada vez que regresaba a la granja, veía un matiz diferente en la mirada de su padre. La distancia comenzaba a reducirse, y por primera vez en su vida sentía que su voz era escuchada, aunque solo fuera un murmullo en la vasta habitación de su hogar familiar. Sin embargo, la incertidumbre no lo abandonaba. Miguel sabía que para abrazar su verdadero propósito necesitaba más que palabras, necesitaba demostrar que sus ideas podían coexistir con las tradiciones arraigadas de la familia. Comenzó a experimentar con pequeños cambios en la finca, implementando técnicas que había estado investigando. Sembrar un campo de flores para polinizadores, por ejemplo. Con cada pequeño éxito, se sentía más empoderado y su confianza comenzó a florecer, al igual que sus nuevas plantaciones. La reacción de su padre fue cautelosa, pero había un indicio de curiosidad que no pasaba desapercibido. Miguel compartió su entusiasmo con el corazón palpitante. Una mañana, mientras trabajaba en la finca, recibió un mensaje inesperado de Ana: Miguel, he pensado en ti. Tengo algo que podría interesarte, algo que te ayudará a dar un gran paso. Las palabras resonaron en su mente, llenándolo de preguntas. ¿Qué podría ser eso que cambiaría nuevamente su rumbo? La emoción lo invadió, y al mismo tiempo, un nuevo dilema florecía. ¿Qué estaría dispuesto a enfrentar para explorar esta nueva oportunidad? Era el momento de abrirse a algo completamente nuevo,
aún a riesgo de desestabilizar nuevamente su relación familiar. La disyuntiva lo empujaba a un abismo de incertidumbre. El sonido de la tierra bajo sus pies le recordaba el amor que sentía por su familia y la pasión por su propio futuro. Mientras Miguel se acercaba a su computadora, listo para conectarse con Ana, una pregunta persistía en su mente: ¿podría conciliar su identidad con sus aspiraciones sin romper los lazos que tanto valoraba? Al hacer clic en el mensaje, Miguel comprendió que la siguiente fase de su viaje apenas estaba comenzando. Miguel se sentó frente a la pantalla, sus dedos suspendidos sobre el teclado. La inquietud se apoderó de él mientras recordaba cada palabra del mensaje de Ana. Pero aquella sensación de ansiedad se transformó en determinación. Sabía que permitir que el miedo lo paralizara solo le traería más dudas. La búsqueda de su verdad lo obligaba a avanzar. Al abrir la ventana de chat, Miguel se sumergió en la conversación. Ana habló sobre una nueva iniciativa de sostenibilidad que estaba tomando forma en la ciudad. Me parece que tu experiencia en la granja te haría un gran aporte, Miguel. Las oportunidades para innovar son enormes, dijo, y su entusiasmo se contagió a través de la pantalla. Ese comentario encendió una chispa en Miguel. Vio en esta propuesta un camino que no solo podría beneficiar su futuro, sino también servir como un puente hacia su padre. Podía mostrarle que la tradición y la modernidad no eran conceptos opuestos, sino variantes de un mismo hilo fuerte e interconectado. Con cada mensaje, se fue preguntando sobre cómo implementar esos nuevos conocimientos en la finca. Visualizó talleres sobre agricultura sostenible, cursos sobre técnicas innovadoras y grupos de discusión sobre la preservación del legado familiar. La idea de transformar su desafiante situación en un proyecto de colaboración lo entusiasmó a niveles que no había previsto antes. Sin embargo, sabía que llevar esta propuesta a su padre no sería un desafío menor. Cada vez que pensaba en el cambio que eso implicaría, el estado de su relación se dibujaba en su mente como dos caminos divergentes, uno familiar y conocido, el otro lleno de incertidumbre. Miguel necesitaba encontrar la mejor forma de presentar su visión para que su padre no sintiera que su legado estaba amenazado. En su tiempo libre, Miguel dedicó horas a investigar sobre técnicas de cultivo que fuesen eficientes ambientalmente. Fue fascinante para él descubrir cómo las alternativas a sus métodos tradicionales podían realmente incrementar la productividad. La combinación de su arduo trabajo y los éxitos pequeños pero significativos lo llenaron de confianza, haciéndolo creer que podría dar el paso decisivo. Un día, el clima fue favorable y Miguel decidió llevar a cabo una pequeña prueba. Usó un área reducida de la granja para implementar lo que había aprendido. Tras una semana, los brotes asomaron tímidamente. Miró al cielo y sintió que algo en su interior se desataba. Esta transformación, aunque modesta, representaba el primer paso hacia un cambio mayor, uno que podría involucrar a su padre. Sin embargo, al mismo tiempo, luchaba contra el miedo a la reprensión. Había construido un espacio imaginario donde su padre podría estar escuchando, pero faltaban las palabras adecuadas para introducirlo a sus propias innovaciones. Al final de cada día, Miguel regresaba a la casa sintiendo el peso de esa conversación sobre sus hombros. Una tarde, decidió arriesgarse. Se acercó al padre mientras trabajaba en el campo y, respirando hondo, empezó a hablar del cultivo que había sembrado. «Pa, quiero que veas lo que hice aquí», dijo, señalando la zona. Su padre lo miró con desdén, pero Miguel continuó: «Este es un método que he estado estudiando. Me gustaría que pudiéramos charlar al respecto, explorar lo que podría funcionar aquí». La expresión de su padre no fue la apertura esperada. En vez de interés, vio desconfianza y decepción. «Tu lugar está aquí, Miguel. No necesitas complicar las cosas». Todo su esfuerzo casi se derrumbó en ese momento. La lucha entre la antigua y la nueva era apenas comenzaba, y ahora Miguel se encontraba en una encrucijada de emociones. Como un marinero en medio de una tormenta, necesitaba mantener el rumbo. Su determinación era clara, pero la interacción con su padre parecía un tejido cortante que podía resquebrajarse en cualquier instante. La certeza de que algo grande estaba a las puertas le empujaba a seguir. Miguel sabía que su futuro dependía no solo de sus habilidades, sino de su capacidad para conectar emociones y visiones.
La realidad de que esta lucha íntima estaba lejos de haber terminado lo llenaba de un nuevo aprecio por el viaje que estaba emprendiendo. Y así, mientras se preparaba para otro día en la granja, un nuevo mensaje de Ana llegó: tengo una propuesta que creo puede marcar la diferencia para ambos. Hablemos. La emoción lo sacudió, preguntándose si la respuesta a sus problemas y la solución para su lucha familiar podían encontrarse a través de una idea inesperada. Una vez más, Miguel se enfrentaba a una decisión crucial que podría definir su camino y, quizás, el de su familia. Al día siguiente, Miguel despertó con la mente inundada de posibilidades. La propuesta de Ana resonaba en su interior como un eco persistente. Mientras se afanaba en las tareas diarias de la granja, no podía quitarse de la cabeza la idea de que este nuevo proyecto podía ser, tal vez, el puente que tanto necesitaba para conectar con su padre. Profundizó en sus pensamientos, escrutando cada faceta de la iniciativa. Era hora de llevar su aprendizaje y su valentía a un nuevo nivel. A medida que avanzaba la jornada, sintió que la carga de la incertidumbre se transformaba en motivación. La conversación con su padre seguía ocupando un rincón de su mente, pero había algo más, una chispa de determinación que no había sentido antes. La decisión de arriesgarse a implementar su visión de la sostenibilidad le ofrecía la oportunidad de no solo innovar, sino también reafirmar su identidad en el legado familiar. Construyó un plan en su mente. Decidió que un primer paso consistiría en invitar a su padre a participar en el desarrollo de este proyecto, haciéndolo partícipe desde el inicio. No se trata de reemplazar su trabajo, sino de mejorarlo, se repetía una y otra vez. Sin embargo, también sabía que iba a necesitar más que un simple diálogo, su padre requeriría pruebas tangibles. Con la idea de los talleres dando vueltas en su cabeza, Miguel se dedicó con intensidad a implementar más cambios en su cultivo. Adoptó métodos de permacultura que parecían sencillos pero transformacionales, registrando cada avance meticulosamente. Las primeras lechugas que habían brotado se convirtieron en símbolo de una esperanza renovada. Semanas después, Miguel sorprendió a sus amigos y a sí mismo al ver que aquellos modestos brotes se habían convertido en una cosecha significativa. Antes de ir a la ciudad a reunirse con Ana, decidió preparar una pequeña muestra que pudiera presentar a su padre. Si ve los frutos de mi trabajo, podrá abrir su mente más fácilmente, pensaba. El día de la reunión, Miguel sintió que el aire era denso con anticipación. La combinación del olor de la tierra fértil y la tristeza de no haber sido comprendido completamente lo acompañaba. Se armó de valor y partió hacia la ciudad. Durante el trayecto, su mente navegaba entre la ilusión y el temor, imaginando todos los escenarios posibles de su encuentro con Ana y el impacto que podría tener en su vida. Al llegar, la pasión de Ana fue reconfortante. La propuesta consistía en colaborar con expertos en sostenibilidad para dar vida a un programa de educación agrícola. Miguel, esto tiene el potencial de cambiarlo todo, no solo tu futuro, sino el de toda la comunidad. Imagínate, decía, esbozando un esbozo de lo que podría ser. Mientras ella hablaba, algo dentro de él se despertó. Estaba frente a una oportunidad que iba mucho más allá de demostrar su valía a su padre, era un camino para redefinir su propósito y contribuir al bienestar colectivo. La confianza que le inspiró Ana era palpable, y empezó a visualizar cómo podría integrar la tradición familiar con el futuro que deseaba construir. Sin embargo, entre la emoción crecía un sentimiento de inquietud. La idea de presentar todo esto a su padre estaba lejos de ser un proceso llano. Mientras Ana planteaba estrategias, una pregunta recurrente cruzaba la mente de Miguel: ¿estaré listo para enfrentar a mi padre, listo para lo que pueda decir? De vuelta en la granja, un nuevo mensaje de Ana iluminó su teléfono: magnífica reunión, Miguel. Estoy segura de que estás listo. La innovación no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Esa simple frase resonó en su interior. Ahora sabía que el momento se acercaba. Tenía las herramientas y el conocimiento, solo necesitaba un último empujón para materializar su visión. Era el momento de hablar con su padre nuevamente, esta vez armado con confianza y pruebas. Sin embargo, la duda persistente aún no asediaba. El día siguiente trajo consigo una nueva duda: ¿sería suficiente lo que había logrado hasta ahora para convencerlo?
Mientras se preparaba para dar el gran paso, comprendió que esta batalla no solo se libraba en el campo, sino también en su interior. La pregunta inquietante era clara: ¿estaba realmente preparado para desviar el rumbo de su historia familiar? Miguel se despertó con el corazón acelerado, un remolino de pensamientos atravesando su mente. La jornada que se avecinaba no era solo un día más en la granja, era su oportunidad para demostrar que podía ser más que la sombra de su padre. Era el momento de presentar su propuesta, demostrar que había cultivado no solo plantas, sino también una nueva perspectiva. Mientras se vestía, cada prenda que se colocaba se sentía como una armadura. La determinación en sus ojos reflejaba la transformación que había experimentado en las últimas semanas. Había pasado de ser un simple ayudante a convertirse en el arquitecto de su propio futuro. Sin embargo, el peso de la incertidumbre seguía acechando. ¿Su padre lo vería como un igual o como un intruso en su dominio? Afuera, el sol despuntaba con fuerza, iluminando la granja que con tanto amor habían cuidado juntos. Miguel decidió empezar su día en el campo, recolectando las lechugas que tanto le costó cultivar. Cada hoja que cortaba era un recordatorio del esfuerzo y la dedicación que había invertido. Al completar la tarea, sintió que esa pequeña victoria le daba algo de energía y valor. Sin embargo, la gran batalla aún estaba por venir. Cuando terminó, miró hacia la casa. La estructura de madera, testigo de su historia familiar, le pareció más imponente que nunca. Se acercó al porche, respirando hondo, intentando calmar su mente agitada. En el fondo sabía que su padre podía reaccionar de muchas maneras. ¿Y si se burlaba de sus ideas? ¿Y si solo veía los cambios como un ataque a su legado? Con una pequeña cesta de lechugas en mano, se dirigió al interior, sintiendo cómo cada paso se convertía en una prueba de su determinación. Su padre estaba en la cocina, absorto en sus propios pensamientos. Miguel tomó asiento, y tras unos segundos que parecieron eternos, rompió el silencio con un tono firme, aunque tembloroso. «Padre, quiero hablar sobre el futuro de la granja. He estado experimentando con nuevas técnicas de cultivo y creo que podemos hacer algo diferente, algo mejor», dijo, sintiendo que las palabras apenas salían de su boca. Su padre levantó la mirada, y por un momento, la sorpresa reflejada en su rostro tracking. «¿Qué tipo de algo mejor tienes en mente, hijo?». La voz de su padre, profunda y reflexiva, era perturbadora. Miguel sintió que cada sílaba vibraba en el aire, creando tensión. Expuso sus ideas sobre la permacultura y los talleres educativos que había planeado con Ana. Mientras hablaba, sus manos se movían con entusiasmo, mostrando una pasión que finalmente había encontrado. No obstante, por dentro, su incertidumbre seguía palpando: «¿Lo estoy convenciendo?». Cuando terminó, hubo un silencio que se asemejaba a una tormenta antes de la lluvia. Su padre lo miró con una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Crees que esos métodos funcionan, realmente?». «¿Tienes pruebas?», cuestionó, su mirada endurecida por años de tradición. Miguel sintió como un escalofrío le recorrió el cuerpo. Había observado que su padre nunca había sido alguien fácil de impresionar, pero ante la mirada inquisitiva de su progenitor, recordó la cosecha que había llevado consigo. Se levantó de la mesa y regresó al campo, invitando a su padre a seguirlo, con la esperanza de que lo que había creado hablara por sí mismo. Al llegar a las hileras de lechugas, el sol iluminaba la escena de manera casi mágica. La frescura del cultivo era evidente, y para Miguel, cada hoja era una muestra de su arduo trabajo y de su deseo de adaptarse sin romper los lazos familiares. «Mira, aquí están las pruebas», dijo con más confianza, señalando el crecimiento de entre las plantas. La reacción de su padre se convirtió en un desafío. En lugar de la aprobación esperada, surgieron nuevas preguntas. «Miguel, ¿cuánto de esto crees que cambiará realmente la forma en que manejamos la granja?». «No todo lo nuevo es necesariamente bueno», afirmó, contrastando la fe que Miguel quería que compartieran. La conversación había tomado un rumbo inesperado, una lucha entre generación y revolución. Mientras comenzaba a razonar con su padre, sintió una creciente tensión interna. Sabía que no se trataba solo de las lechugas, se trataba de su identidad, de la forma en que quería ser visto no solo como su hijo, sino como un igual.
Al final de la jornada, Miguel miró a su padre con un rayo de esperanza. No se trata solo del presente, sino de preparar un futuro para todos. Papá, ¿podemos intentarlo juntos? La respuesta aún estaba en el aire, pero una nueva decisión había surgido en su corazón. Con un renovado sentido de propósito, supo que la lucha no había hecho más que comenzar. La semilla de su planteamiento había sido plantada, pero ¿florecería en su relación con su padre? El futuro era incierto, y las decisiones que tomarían en los próximos días determinarían no solo su destino, sino el legado de la granja. A medida que la noche caía, la pregunta que lo inquietaba ahora era más directa: ¿está dispuesto mi padre a abrir su mente y su corazón a un futuro diferente? La inquietud se transformó en un compromiso ancestral. Estaba preparado para luchar por su visión y por el renacer de su historia familiar. Miguel despertó una vez más, esta vez con una mezcla de determinación y ansiedad palpitante en su pecho. Mientras el sol se filtraba suavemente a través de la ventana de su habitación, una nueva jornada se dibujaba ante él, llena de posibilidades y desafíos. Había pasado la noche reflexionando sobre la conversación con su padre y las dudas que aún persistían en su mente. ¿Había hecho lo suficiente para convencerlo de que sus ideas no eran solo locuras pasajeras? Al levantarse, se sintió dividido. Por un lado, la pasión por la permacultura lo embriagaba, llenando su corazón de esperanza. Por otro lado, la imponente figura de su padre todavía pesaba en su mente, llena de tradición y escepticismo. Mientras se vestía, escuchó la voz de su padre resonando en sus pensamientos. No todo lo nuevo es necesariamente bueno. Esa pregunta se repetía, como un eco, y Miguel decidió que debía prepararse para enfrentar una nueva ronda de dudas y confrontaciones. Con un impulso renovado, se dirigió al campo de lechugas que había cultivado con tanto esmero. Esta vez, no solo se trataba de demostrar su habilidad agrícola, era un asunto de identidad. Mientras recorría las hileras, notó cómo cada planta crecía ligeramente más, como si se alimentara de sus pensamientos y aspiraciones. Se detuvo un momento para observar. Esta no era solo su labranza, era el símbolo de su lucha por cambiar su futuro y, quizás, el de su padre. Miguel también había empezado a investigar más sobre los métodos que defendía. Había dedicado hora tras hora en Internet, absorbiendo información y conociendo casos de éxito en granjas que habían hecho la transición de lo tradicional a lo sustentable. Cada artículo le daba nueva fuerza, pero había algo más que necesitaba: el respaldo de su padre. Así que, decidió implementar un plan para que su padre pudiera ver por sí mismo los beneficios de sus ideas. Poco después, convocó a Ana, su compañera y siempre aliada en sus experimentos. A pesar de su juventud, su mirada mostraba una comprensión madura de la agricultura. Juntos, idearon un mini taller en la granja que mostraría de manera práctica los beneficios de los métodos que Miguel había estado investigando. Podían invitar a algunos amigos del pueblo y, quizás, atraer la atención de su padre. Al presentar la idea a Ana, su corazón latía a toda prisa. La perspectiva de trabajar en conjunto la animó. Si podemos mostrar resultados tangibles, tu padre no podrá ignorar lo que has logrado, dijo Ana, con una sonrisa que iluminó el agobio que Miguel sentía. La estrategia estaba prácticamente trazada, pero ahora venía la parte más arriesgada. Tendría que convencer a su padre para que asistiera y supiera que sus esfuerzos no eran un insulto hacia su legado, sino una oportunidad para expandirlo. Miguel empezó a experimentar con diferentes técnicas en el cultivo, planificando el taller con meticulosidad. Los días se convirtieron en semanas, y las constantes dudas de su padre aún le pesaban. Se pasaba las noches haciendo anotaciones, analizando cada aspecto del taller y preguntándose si, al final, eso sería suficiente. Sin embargo, también sentía que ya no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que actuar. Finalmente llegó el día del taller. Miguel organizó todo con entusiasmo, invocando la esperanza de que su padre cambiaría su perspectiva. Los amigos y vecinos llegaron y, entre risas y curiosidad, se apoderaron del campo. Miguel se sintió invadido por una oleada de nervios antes de ver a su padre llegar. La tensión se apoderó de él al instante. ¿De verdad está seguro de esto?, se preguntó. Cuando su padre llegó, el corazón de Miguel latía con fuerza.
Sabía que aquel momento podía ser decisivo. Mientras comenzaba a hablar, recordó que su viaje no era solo para probar un método agrícola, era para construir un puente entre lo viejo y lo nuevo, un paso hacia la aceptación y la colaboración. Pero, ¿realmente su padre estaría dispuesto a dar ese paso? La respuesta no estaba a la vista, y las preguntas se acumulaban en su mente. La jornada apenas comenzaba, pero ya sentía que cada palabra contaría. El ambiente estaba cargado de un futuro que parecía asomarse tímidamente entre la tradición y la innovación. ¿Sería esa la ocasión que cambiaría el rumbo en la vida de ambos? ¿Cómo reaccionaría su padre al ver el progreso en sus manos, comparando lo que conocía con lo que podría ser? La incertidumbre se mezclaba con un creciente sentido de propósito. El momento culminante se acercaba. Con el micrófono en mano, Miguel sintió que el mundo se detenía por un instante. Las miradas expectantes de sus amigos y vecinos lo observaban, pero la más intensa era la de su padre, quien se mantenía un poco rezagado, con brazos cruzados y una expresión que denunciaba su escepticismo. Con cada respiración profunda, Miguel comprendió que este era su momento, una prueba no solo de su capacidad para comunicar y enseñar, sino también de su valentía para desafiar la tradición familiar. Comenzó con una breve introducción sobre la permacultura, explicando su importancia y los métodos innovadores que había implementado en su propia granja. Notó cómo algunas cabezas se movían con interés, mientras que otros parecían necesitar un empujón para participar. Miguel hizo un esfuerzo consciente por mostrar su conocimiento de manera accesible, como si compartiera secretos bien guardados. Cada palabra que pronunciaba no solo mostraba los beneficios del cambio, sino que también era un reflejo de sus propias luchas internas. Pero mientras sus palabras fluían, la mirada de su padre no cambiaba. Y eso lo inquietó. Miguel decidió que comenzó a tejer ejemplos personales, historias de lo que había aprendido, de los fracasos y los pequeños triunfos. Habló sobre las hileras de lechugas, comparando su crecimiento con su propia evolución. Aquellas plantas no solo representaban un cultivo, eran sus sueños, sus anhelos de ser aceptado en un mundo donde lo nuevo teme al rechazo. Para él, cada hoja representaba una decisión, la elección de seguir adelante o conformarse con lo que había. Mientras el taller avanzaba, Miguel guió a los presentes hacia el campo, donde estaban dispuestas diversas técnicas de cultivo y compostaje. La forma en que sus amigos se interesaban lo alentaba, y paulatinamente comenzaron a hacer preguntas. Era evidente que algunos se sentían intrigados, y Miguel vislumbró una red de apoyo formándose lentamente. Pero la presencia de su padre continuaba haciendo eco en su cabeza, y sin querer, su mirada se desvió hacia él. Fue en ese instante que una idea se formó en su mente. Decidió desafiarse aún más, exponiendo sus fracasos. No siempre obtuve buenos resultados, confesó, las cosas no siempre fueron como esperaba. Pero eso no significa que debamos dejar de intentar. Aprendemos y mejoramos al fallar. Notó un ligero movimiento en la expresión de su padre, un destello de comprensión que lo impulsó a seguir. Habló de la importancia del aprendizaje continuo, de derribar muros de escepticismo mediante la experiencia y la adaptación. Cuando todo parecía fluir con naturalidad, su padre finalmente atendió. Con un gesto que comunicaba tanto sorpresa como algo más, se plantó entre la multitud, su figura imponente contrastando con la naturaleza que promulgaba la innovación. ¿Y qué hay de tus fracasos? ¿Cómo enfrentas realmente el rechazo?, preguntó, interrumpiendo a Miguel con una voz grave que parecía exigir respuestas y desafiaba el sentido de seguridad que había construido. La pregunta le cortó la respiración. Este era el momento decisivo y la tensión se acumuló en el aire. Miguel midió sus palabras, sopesando cada respuesta. Aquel era un desafío no solo hacia su trabajo, sino hacia su propia identidad. Se recordó a sí mismo, a su niño interior que temía fracasar ante los ojos de su padre. Fue un momento íntimo, un recordatorio de su viaje, de las noches en vela y del desamor a su propia visión. Tenía que responder, no solo como agricultor, sino como hijo. Enfrentar el rechazo me ha hecho más fuerte, dijo finalmente, sintiendo que cada palabra era un paso firme. No puedo pretender que siempre tendrá éxito. Acepto mis errores y me esfuerzo por aprender de ellos. Este camino es tan valioso como los éxitos.
Mientras finalizaba su discurso, una súbita sensación de poder lo envolvió. Había revelado la vulnerabilidad que lo definía, conectándose no solo con los asistentes, sino, crucialmente, con su propia esencia. La jornada avanzaba, pero la incertidumbre de su padre permanecía firme. ¿Había logrado Miguel abrir un espacio de diálogo real? ¿Estaría dispuesto su padre a escuchar y aceptar que los cambios podían coexistir? La respuesta parecía más distante que nunca, pero Miguel sabía que había hecho todo lo posible. Sin embargo, antes de dar por finalizado el taller, debía enfrentar una última pregunta que podría definir sus próximos pasos. ¿Qué pasaría si, al final, te descubres más incrédulo que convencido? ¿Si este cambio no es tan sencillo como parece? Le lanzó su padre. Esa interpelación resonó fuerte, no solo en su mente, sino también en su corazón. Miguel sabía que el nuevo desafío había llegado. Decidir cómo responder no solo cambiaría su futuro con su padre, sino que podría determinar su camino en la vida. ¿Estaba preparado para enfrentar lo más profundo de su propia ambivalencia? La verdad lo esperaba cerca. Miguel despertó con la mente despejada. La noche anterior, su larga reflexión había sido un verdadero hito en su vida. Se había dado cuenta de que no solo había luchado por su futuro, sino que también había creado las condiciones para un diálogo significativo con su padre. En cada rincón de su mente, la urgencia de la transformación resonaba con fuerza renovada. Decidido, salió al campo, dispuesto a sembrar nuevas semillas, tanto en la tierra como en su relación familiar. Esa mañana, mientras recogía los brotes, se sintió fuerte. Había preparado un camino para demostrar que sus ideas no solo eran viables, sino que también podían enriquecer la herencia familiar. La idea del taller había dado frutos y, aunque sabía que cada paso iba a requerir valentía, estaba listo para el reto. Durante días, había estado visualizando a su padre, imaginando sus reacciones ante la demostración de su esfuerzo y dedicación. Era crucial que su padre viera que el cambio no era una amenaza, sino una oportunidad. Cuando su padre apareció en el campo, Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Pero esta vez, no había duda en su corazón. «Pa, quiero mostrarte algo», dijo con determinación, limpiándose las manos en los pantalones. Llevó a su padre a una fila de cultivos donde las lechugas asomaban con vigor. «Mira lo que he estado trabajando. Quiero que veas cómo el cambio puede ser beneficioso», explicó Miguel, su voz resonando en el aire como un llamado a la acción. El viejo facendeiro miró con una mezcla de interés y recelo. Miguel sintió la presión en el pecho, como si necesitara que su padre entendiera que el camino hacia la sostenibilidad no menoscababa su legado. «No solo se trata de técnicas, papá. Es sobre enriquecer nuestras tradiciones. Mira cómo crecen las plantas, cómo son más saludables», insistió, con un ardor que reflejaba su propio viaje de autodescubrimiento. Cada palabra fue un paso hacia la construcción de confianza. Después de un tiempo, el semblante de su padre comenzó a cambiar. Las cejas fruncidas dejaron de ser una señal de resistencia y empezaron a relajar su postura. Miguel tomó un profundo aliento y continuó, haciendo hincapié en cómo había decidido enseñar a otros sobre la agricultura sostenible, convencido de que esta era una herencia que podría dejarles. El silencio fue breve pero revelador. Finalmente, su padre tomó la palabra. «Yo he trabajado esta tierra toda mi vida. Nunca pensé que alguien lo haría diferente. Pero, hijo, si crees que puede mejorar y que tal vez podría haber un camino en conjunto, entonces hablemos de esto». Aquellas palabras fueron un bálsamo para el alma de Miguel. Había logrado abrir una puerta donde antes había un muro. Ambos hombres comenzaron a trabajar en la granja juntos, Miguel enseñando las nuevas técnicas y su padre incorporando métodos tradicionales en un diálogo continuo. La relación floreció con cada jornada, combinando sabiduría antigua y nuevas ideas en un solo camino hacia el futuro. Miguel sintió cómo la tensión que había tenido con su padre comenzó a disiparse. El conocimiento y la experiencia se unieron, creando un ambiente de colaboración que impulsó a ambos hacia adelante. Miguel tomó un momento para observar la tierra rica y trabajada que había aprendido a cuidar con amor y respeto.
Había evolucionado de facendeiro indeciso a un innovador en su campo, un líder en su hogar y un vínculo efectivo entre generaciones. Juntos continuaron participando en seminarios locales, expandiendo su visión y colaborando en nuevos proyectos que beneficiaran a la comunidad. El reconocimiento comenzó a extenderse hacia ellos. Miguel fue invitado a compartir su experiencia en varias comunidades y, por primera vez, pudo mostrar con orgullo a su padre el impacto que había logrado. En la presentación de la conferencia, se sintió plenamente realizado. Se dio cuenta de que había transformado no solo su propia vida, sino también la de su familia. Mientras Miguel regresaba a su hogar, sintió la plena satisfacción de haber conectado sus pasiones y su amor por la tierra. El viaje aún tenía mucho por delante, pero estaba listo para continuar. Su enfoque ya no era solo sobre él. Era sobre un futuro compartido, donde los lazos familiares y los sueños podían crecer juntos. Finalmente, Miguel había divorciado la carga de las expectativas familiares de su deseo de ser quien realmente era. Había ganado el reconocimiento que tanto anhelaba, no solo de su familia, sino también de la comunidad, logrando así una integración perfecta entre su legado familiar y su visión personal. Mirando al horizonte mientras el sol se ocultaba, Miguel sonrió, consciente de que su historia apenas comenzaba. Ahora es el momento de que usted también tome acción. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas que cambian vidas. Dejen un me gusta ahora para ayudar a alimentarlo, es esencial para que podamos seguir compartiendo contenido inspirador. Comenten sus pensamientos y reflexiones sobre esta historia, y no olvide compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta lección sobre la superación. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad. Los verdaderos fans de historias de crecimiento personal saben lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Hagámoslo juntos.